Óscar Blanco. En nombre, pues, del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, de su director, el profesor José Gabriel Figuera, editor de la revista Letras, agradecemos a todos los que se han conectado para participar en esta actividad con la cual iniciamos además la celebración de los 59 años de nuestro Instituto de Investigación. Y además queremos decir que pues daremos inicio al año jubilar del IBILLAP para celebrar pues sus 60 años, iba a decir 66, sus 60 años, bueno, el próximo año. Estamos pues muy complacidos de estar acá. Óscar es de la casa. Óscar pues pertenece a la familia del IBILLAP y del Instituto Pedagógico de Caracas, así que para nosotros es todo un placer recibirlo, tenerlo aquí, pues lejos pero cerca al mismo tiempo. El profesor Óscar Blanco es doctor en lingüística por la Universidad de Concepción, es magíster en lingüística y profesor de castellano, literatura y latín por el Instituto Pedagógico de Caracas, decanato de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y hoy nos va a presentar un avance de su investigación sobre el apodo. Profesor Óscar, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches, quizás hay algunas personas que están en otros lugares. Para mí es un enorme placer compartir, estar aquí en la que considero que es mi casa, tanto del Pedagógico de Caracas como el IBILLAP, este lugar que de alguna manera me abrió, me mostró el camino a seguir, como digo yo, un poco en broma, torció mi rumbo, porque inicialmente yo estaba más ligado a la literatura y luego al llegar al IBILLAP, pues cambié hacia la lingüística y decisión que no, de la cual no me arrepiento. Así que nada, para mí es un gusto estar aquí y enhorabuena entonces por esos 59 años del IBILLAP y bueno, esperemos que podamos compartir todo el próximo año, esos 60 años del instituto. Como lo dijo la profesora Johanna, voy a presentar un pequeño esbozo de lo que fue mi tesis de maestría en el año 2016 sobre el apodo. Entonces, va a ser algo muy sucinto y después pueden, por supuesto, hacer preguntas, comentarios y demás. E incluso, si ustedes consideran en algún momento de la presentación que pueden hacer alguna pregunta o desean hacer una pregunta, pueden hacerlo, pueden interrumpir, porque como siempre lo hago en mi clase, me gusta más en modo interactivo. Sé que esto es, obviamente que por el honor al tiempo hay que ser más expedito, pero si podemos dialogar un poco mientras yo voy explicando algunas cuestiones sobre el apodo, pues para mí sería mucho mejor y seguramente más interactivo. Bien, hemos titulado esta conferencia como de la siguiente manera: APU, bizcochita y cure, el apodo en el léxico de uso venezolano, bases teóricas y metodológicas para su estudio. Siguiente, por favor. Entonces, la intro de la intro, como la definí esta diapositiva, algunas preguntas, algunas dudas antes de la disertación. Pueden escribirlo en el chat. No sé, profe, si la audiencia puede escribir en el chat las respuestas a algunas de estas preguntas, o inclusive también activar el micrófono para responder algo muy preciso y conciso, por supuesto, en honor al tiempo. Entonces, primero comencemos con esto. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta su nombre? Yo parto por decir que a mí no me gusta mi nombre. Entonces, de los que están acá, ¿a quiénes les gusta su nombre? Y después les explicaré por qué esta pregunta. Parece que a todos les gusta su nombre. Si es así, enhorabuena. Entonces, que le guste el nombre. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un apodo? ¿Qué entienden los que están aquí por un apodo? ¿A qué llaman apodo?
Y aunado a esto, pueden responder también la tercera pregunta, la tercera y cuarta pregunta, si tienen un apodo y si en todo caso les gusta el apodo que poseen. A ver, alguien pueden responder lo que ustedes consideren sobre, no importa si se equivocan o no, sobre lo que consideran lo que es un apodo. Parece que estamos todos un poco nerviosos o hay, bueno, Creo que en igual, el chat tienes ya, algunas ya, respuestas. ahí está, vale, vale, ahora sí Sí, me llegó, sí, ahora sí me llegó, Mariela te ajá, dice, a mí me gusta mi nombre, Anny ya, Gabriela Perales, bienvenida mm, profesora Anny Gabriela, a mí me gusta, Sosa, a mí me gusta mi nombre, pero antes no me gustaba cuando estaba pequeño, no tengo apodo y no me gustan. ya, Mariela dice un sobrenombre, no tengo, pero pequeña me pusieron uno y no me gustaba. Luis mm, Barrera dice mote asignado por otros, a veces relacionado con algunas características, no tengo, tenía. Antonio Guada dice, a mí me gusta mi nombre. Y yo digo que a mí me gusta mi primer nombre, pero no el segundo. Así que puedo evitar decirlo. Mira, yo sé cuál es su nombre, profesora, no se preocupe que no lo voy a decir. Yo, como lo dije, a mí no me gusta mi nombre, pero sí me gusta mi segundo nombre. Apodos sí tengo, bueno, yo creo que he tenido muchos apodos durante mi vida, apodos tanto que me han dado algunos amigos y apodos que me han dado familiares, sobre todo en la familia utilizamos muchos apodos. Por ahí me llamó la atención una de las respuestas que dicen que el apodo es un sobrenombre. Ya vamos a definir, vamos a establecer la diferencia entre apodo y sobrenombre, porque la creencia común es que apodo es igual a sobrenombre, y no es así. Más adelante lo explicaré. El profesor Luis Latera dice que es un mote. Efectivamente, una de las tantas definiciones del apodo es la de mote o de moquete. Eh, a Mariela dice que no le gusta su segundo nombre, es Coromoto, y de pequeña, mira este apodo, le decían Caremoto. Bueno, Mariela, este es un apodo bien particular porque ahí hay hay un juego, por supuesto, morfológico, ¿no? Y sobre todo asociativo. Bien, eh, sigamos. ¿Puede el apodo decir más que el nombre? Cuando hago esta pregunta me refiero a si el apodo de alguna manera eh, da o indica las características o expresa más las características de la persona que el nombre. Y si es así, el apodo puede ser ofensivo. ¿Qué piensa? El apodo puede decir más que el nombre, porque, a ver, yo me llamo Oscar, eh, la profesora Johanna, el profesor Luis Barrera o Antonio que está por acá. Si alguno de ustedes tiene un apodo, el apodo ha dicho más que su nombre. Aquí Luis Barrera dice que sí, porque dice que resalta algo como en modo caricatura, evidentemente. Aquí ya el profesor Luis Barrera nos está dando una de las respuestas o una de las premisas de esta conferencia, de cómo el apodo puede decir, puede dar cuenta más que el mismo nombre. Y el apodo, de alguna manera, es parte de la variedad léxico-cultural, pensando en el español de Venezuela. No sé si hay personas de otros países, si los hay de otros países, puede indicarme si el apodo es parte de esa variedad léxico-cultural de su país, en el caso del español del país donde se encuentran. Para algunos el apodo puede ser ofensivo, para otros el apodo puede ser cariñoso y podemos responder la pregunta nueva indicando que el apodo sí es parte de la variedad léxico-cultural. Y vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo quiero comenzar también con este pasaje que es de uno de los libros que leí recientemente, un hermoso libro, que al final está la referencia. Antes leo aquí que Mariela dice, considera que sí, conoció a una mujer que nunca le supo el nombre real, era delgada y le decían, a ver, no logro leer,
le decían La Placa y hasta el sol de hoy ese es su nombre. Efectivamente, Mariela, el apodo a veces se instala como el nombre, sustituye el nombre propio. Entonces, me permito leer este pasaje para entender la naturaleza de lo que es el nombre y para entender la naturaleza de hacia dónde va el apodo. Un momento, que necesito mover esto acá porque me tapa parte de la lectura, entonces no puedo leer. Disculpa, creo que mi computadora está un poco lenta, así que estoy buscando el libro original o la versión original. Eh, Ahí está. Entonces, también sabes que en nuestra tradición no ponemos ningún nombre al azar o solo porque suene bonito. El nombre significa algo, es común en nuestras sociedades tradicionales. Pero para algunas personas el nombre no se queda solo en significar algo. No solo es un símbolo, sino un signo para la existencia. Dice algo del ser, no solamente de la persona, sino del ser que lo lleva, lo guía, le muestra su camino, le anuncia su trayectoria o sus facultades. Es Madak quien me explicó todo esto un día, con sus palabras que yo repito, Madak, el vidente. Aquí lo llamábamos así. Él no dejaba que se dirigiesen a él, sino por su nombre tradicional. Por otra parte, Corne, Engoné y yo y algunas de las más ancianas de la aldea, nadie conocía su nombre musulmán, el Imane. Siempre fue Madak, no el Imane. Esta casa donde estamos se conoce en toda la aldea, en toda la región, por el nombre de Envin Madak. Sí, volvemos a callarnos. Evidentemente pienso en Rambo, el célebre, a ver, no me permite leer, la célebre carta de la vidente El monte de Trambol Negro de Auguste Lamiel, crítico del Humanité, le puso al autor del laberinto de lo inhumano. Este es un pasaje de la novela La más recóndita memoria de los hombres del escritor senegalés Mohamed Mbougar Sarr, que ganó el premio Goncourt en el año, creo que 2021. ¿Qué tenemos en este pasaje? Varios elementos importantes. Por un lado, el nombre, por otro lado, el sobrenombre, que está allí, de alguna manera implícito, no lo dice claramente, y también tenemos el apodo. Interesante porque en algunas sociedades, en algunas culturas, el nombre posee un significado. Para nosotros, digamos la sociedad occidental, nuestro nombre en todo caso no posee significado. Más allá de que nosotros podamos indicar que tiene un origen, que tiene una motivación, pero nuestro nombre no tiene significado. Si yo, por ejemplo, digo o hablo sobre mi nombre, Oscar no tiene ningún significado. Puedo indicar que proviene de una trama nórdica, judía, y que en un principio significaba la lanza de Dios. Pero hoy en día ese nombre no expresa ningún significado, no expresa ningún sentido. Por otra parte, en algún pasaje de este texto nos habla del sobrenombre. ¿Y dónde vemos el sobrenombre? Cuando dice Madak el vidente. Y aquí encontramos la primera diferencia entre nombre y sobrenombre. Y luego más abajo habla sobre el Rambo Negro, que es el apodo que se le coloca en este caso a Elimane, Madak Elimane. Tres antropónimos que son claramente distintos. El nombre sirve para identificar a la persona, mientras que el sobrenombre es una extensión del nombre, en este caso Madak el Vidente. Pensemos, por ejemplo, Simón Bolívar, el libertador, o pensemos, creo que a José Tomás Bove le decían, si alguien me puede corregir, creo que le decían algo de los llanos, se me fue ahora el sobrenombre que ligaron a José Tomás Boves. Entonces, cuando hablamos de sobrenombre, no es el apodo, hablamos sencillamente de una expresión de nombre que sirve, podemos decir, para efectos gramaticales como una especie de apósito, una especie de caracterización o explicación del nombre de la persona. Mientras que el apodo viene a ser ese otro nombre que se le coloca a la persona y que va a adquirir una serie de
sentidos, significados. Y entonces aquí ya nosotros nos introducimos en materia de lo que es realmente el apodo y cómo este, de alguna manera, va a estar presente en el léxico de uso venezolano. Antes de continuar, cuando hablamos de antroponimia, nos estamos refiriendo básicamente a esa disciplina o subdisciplina de la onomástica que se encarga del estudio de los nombres. Dentro de la antroponimia vamos a encontrar 5 o varios antropónimos claves. El primero, el nombre propio, es el que identifica a la persona. Segundo, el sobrenombre, que es lo que acabo de decir, que es una extensión de ese nombre. De alguna manera va a ser como una suerte de coletilla. Luego tenemos el apodo, que es ese otro nombre que sustituye el nombre propio. Luego tenemos el alias, que es una suerte de apodo, pero que funciona más para el ámbito criminal. Seguidamente tenemos el seudónimo, que es el nombre artístico que se impone la persona. Luego tenemos el hipocorístico, que suelen ser los acortamientos de los nombres de la persona. Por ejemplo, si tenemos una persona que se llama Felipe, entonces su hipocorístico sería Feli o Felipito. Y por último tenemos otro antropónimo que ha sido muy poco estudiado y que en los últimos años yo me he dado la tarea de ahondar un poco más porque considero que hay una riqueza profunda y desde el punto de vista léxico y sobre todo semiótico, que es el heterónimo, que es los distintos nombres que se le asigna a las distintas personas que habitan en un ser humano. El máximo exponente de esta heteronimia es Fernando Pessoa. Entonces estamos hablando de 7 antropónimos que manejamos en nuestro día a día y que utilizamos sin saber qué es antroponimia o qué son antropónimos, y cada uno de ellos tiene características bien puntuales. En ese sentido, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, la pueden hacer durante la disertación. Entonces, lengua, léxico, no, la anterior, por favor. La anterior para pasar rápidamente por esto. Lengua, léxico, nomástica, apodo. No, 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 donde dice eso. Nombre propio y apodo. Lo primero que vemos entonces para repasar, no sé si le puede dar clic para que aparezca la imagen. No, no la veo. Ya. Bueno, en la anterior diapositiva lo que aparecía era definiciones breves de lengua, que particularmente yo la defino como ese vehículo que permite la comunicación entre los seres humanos, y en la lengua vamos a encontrar un componente que es el léxico, que todos los que estamos aquí sabemos que el léxico es ese componente permeable, no finito, que constantemente se está renovando, y dentro del léxico vamos a encontrar la onomástica, que es la disciplina que se encarga de estudiar los nombres en general, nombres de personas, en este caso nombres de personas, nombres de ciudades, nombres de fauna y flora, la antroponimia, que es una subdisciplina de la onomástica, nombre propio, que ya lo definimos, y el apodo. Vamos primero con el nombre propio. Ya lo dije en un principio, el nombre propio es oficial, es completo, es obligatorio y universal. Todos los que estamos aquí tenemos derecho a un nombre. No tener un nombre significa ser casi como una entidad vacía. Ayer casualmente, cuando hablaba con mi familia sobre el nombre, hay una película protagonizada por Sandra Bullock, que creo que salió en el año 2020, en plena pandemia, creo que se llamó como La Caja, era algo como de Vox o algo así. Y Sandra Bullock tenía 2 niños, o el personaje de Sandra Bullock tenía 2 niños, y estos niños no tenían nombre, ella solamente lo llamaba niño y niña. Cuando estos niños se presentaron ante una persona que lo estaba auxiliando, y esta persona le preguntó su nombre, ellos inocentemente dijeron, yo me llamo niño, yo me llamo niña. Vean la importancia aquí lo que es el nombre, porque el nombre nos va a permitir identificarnos del otro. Y ahí está la diferenciación. Yo me llamo Oscar y me diferencio de otra persona por el nombre, además de otras características. En ese sentido, podemos decir que el nombre es completo, obligatorio, universal, identifica, pero no significa, por lo menos de esta parte del mundo. Si hablamos en sociedades como quizás sociedades indígenas, donde el nombre tiene un peso importante, ahí ese nombre es motivado y por lo tanto va a tener un significado. En el caso de nosotros, va a estar motivado más por el gusto de nuestros padres que nos colocan nuestro nombre, pero carece de sentido. Siguiente, por favor.
La contraparte o la otra cara de la moneda, mejor dicho, es el apodo. ¿Y qué es el apodo? Es un nombre también, pero no oficial. Es una denominación que significa. Y es el nombre no oficial porque describe a la persona y remite elementos o características de esa persona. Ejemplo, cuando estuve en Venezuela, mucha gente me llamaba negro. Entonces, ¿qué dice? Ese apodo decía quizá mucho más de lo que decía mi nombre. Negro o negrito, o algunos me decían loco. ¿Verdad? En la universidad, por ejemplo, recuerdo que tenía un apodo entre mis estudiantes, porque según ellos yo era bastante estricto y algunos de mis estudiantes me llamaban Lucifer. Miren hasta dónde llega la capacidad de inventiva que tienen algunas personas para colocar el apodo a otro. Y ese apodo decía mucho más de mí que mi nombre. ¿Por qué? Porque repetía una serie de características y porque de alguna manera ya estaba expresando algunos significados, significado propio de mi modo de ser. Entonces aquí ya estamos viendo cómo el apodo se va distanciando del nombre, que no solamente permite identificar, sino también renombrar a la persona y significarla y con ello también describirla y remitir a un elemento, a un objeto con el cual ha sido asociado. Y aquí vemos algunos elementos de semióticos que posee el apodo, los cuales vamos a ahondar en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, el apodo, de acuerdo a algunos autores, es aquel que indica atributos, cualidades, defectos o características propias del apodado. Partamos por eso. Todo lo que hemos recibido un apodo, o todo, o nosotros, cuando le hemos colocado un apodo a una persona, no sé si me escuchan, porque no sé, parece que me expulsaron o algo No, ocurrió no. que Hola, me... Oscar. No te escucho. Por un ratico dejamos de escucharte. Ya, sí, aquí estoy de vuelta. Ok, vale. Entonces, decía que el apodo entonces parte de unas cualidades, defectos o características propias de la persona y, y aquí está la primera gran diferencia con el nombre propio que solamente se dedica a identificar y no significar. Y su característica fundamental reposa en la arbitrariedad. Y aquí tenemos otro elemento importante del apodo. El apodo es motivado. Es decir, parte por una premisa que el apodador observa las características de quien lo va a aportar y a partir de allí crea, inventa y no solamente crea e inventa, sino que coloca el apodo. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos estudios sobre el apodo que se han realizado y que por lo menos hasta el 2016 nosotros pudimos indagar, creo que hasta la fecha o al sol de hoy hay otras investigaciones que han avanzado más sobre esto, pero han habido distintos estudios sobre el apodo y desde distintas parcelas lingüísticas. Desde la lexicológica y lexicográfica, esta fantástica investigación, maravillosa investigación que la recomiendo, que es la de Lozano Ramírez, 1990, que se tituló El apodo en el habla de Bogotá. Luego, luego está la investigación de García Aranda, que es una investigación netamente antropológica realizada en España. Luego la investigación de Morera Pérez, una investigación pragmática, que esta no, no pudimos obtener la fecha. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Sí, Sí, ya, perfecto. Luego la investigación de Ramírez Martínez, que fue una investigación pedagógica que daba cuenta de cómo los apodos podían servir o podían utilizarse para la enseñanza de la lengua. Una investigación sociolingüística de Durán Betancourt, también en Colombia. La de Rubio León, fue netamente semiótica en Ecuador. La de Olaya Aguilar, también en Colombia. Y una investigación que hasta ese momento se había, que fue la realizada por González en el 2004. Una investigación desde el punto de vista psicolingüístico. Siguiente, por favor. En total, hasta ese momento, nosotros pudimos ver que existían 9 investigaciones que, por lo menos para nuestro estudio, nos sirvieron, de las cuales 7 estaban repartidas en España, 7 en Colombia, una en Ecuador y una en Venezuela. Con mi investigación, por lo menos hasta la fecha, han sido hasta ahora 2 investigaciones que han abordado el apodo. La primera desde el punto de vista psicolingüístico y la mía que fue desde el punto de vista lexicográfico y semiótico. Siguiente, por favor. Esto nos permitió en ese momento definir nuestro objeto de estudio, el apodo, es decir, el apodo desde la semiótica y la lexicografía. ¿Por qué semiótica? ¿Por qué lexicografía? Porque nuestro principal motivo era la realización o confección de un glosario de apodos, que inicialmente iba a ser onomasiológico, pero que luego nos percatamos que podía ser semasiológico. Y aquí es donde entonces pudimos articularla con la semiótica. La semiótica nos iba a dar las bases teóricas y metodológicas para poder definir el apodo, puesto que si nosotros de alguna manera pensamos que el apodo es otro nombre, y sobre todo en una conversación, recuerdo siempre esta conversación que tuve con el profesor Edgar Forminares del Valle, que muy mágicamente me ilustró que, mira, si el nombre propio no posee significado, el apodo en teoría tampoco posee significado. Pero luego indagando, divulgando y aplicando los preceptos semióticos, nos pudimos dar cuenta que efectivamente el apodo es definible. Y es definible porque posee significado a partir de la motivación y de ciertos elementos que van a permitir construir las características del apodado o plasmarlas en forma de cepas. Siguiente, por favor. Y también nuestra principal motivación radicó en que el apodo estaba muy extendido en el español de Venezuela. Todo lo que estamos aquí sabemos que todas figuras públicas y no públicas han recibido apodo. En el ámbito de la política, pues han existido presidentes, políticos, gobernadores, alcaldes que han recibido apodo y que en muchos casos son más conocidos por sus apodos que por sus nombres. Ni hablar por lo menos en el ámbito deportivo, en el ámbito de la farándula, es decir, constantemente vamos a conseguir personas que poseen apodo. Y por lo menos traigo a colación este fragmento de Oscar Llanes cuando se refiere al presidente Eleazar López Contreras. Leo: el pueblo por primera vez veía a un presidente de la República de cerca, sin escolta, y fue entonces cuando las mujeres comentaron: pobrecito el presidente, ¿será que está enfermo? Vean ustedes que se ve flaquito y delgado y camina con un lomito y no es tan viejo. Sin embargo, observó a alguien. Fíjate cómo habla, en una voz de bajo profundo. Dijo calma y cordura en un tono muy ronco. De allí empezaron a llamarlo el, si es la mamadera de gallo criolla. ¿Qué podemos ver aquí? Que a partir de unas características propias del apodado, se le coloca o se le establece el apodo. Y este elemento léxico va a estar presente en todo el español de Venezuela, como lo vamos a ver aquí. Siguiente, por favor. Entonces, ya te lo dijimos, el apodo nosotros decimos estudiarlo desde la lexicografía y la semiótica para la confección de un rosario de apodos. Siguiente. Y en ese momento nosotros nos trazamos como objetivo general de nuestra investigación confeccionar un rosario de apodos utilizado en español de Venezuela con la finalidad de evidenciar la riqueza léxica de esta variedad lingüística.
el apodo como fenómeno léxico va a mostrarnos que efectivamente el léxico venezolano es bastante rico, es un léxico bastante creativo y de una inventiva fenomenal, porque el apodo se va a constituir en ese fenómeno o en ese elemento léxico que va a dar cuenta de elementos culturales, sociales presentes en el español de Venezuela, o lo que en palabras de Luis Fernando Lara se dice símbolos, léxico social y sus lexías, sus unidades léxicas, hacer esos signos que van a dar cuenta de esa forma de mirar, pensar de una comunidad hablante y que se va a transmitir a través del léxico. La justificación que nosotros esbozamos para esta investigación fue la siguiente. Primero, dar respuestas teóricas y metodológicas sobre el apodo, puesto que existían pocas investigaciones que se realizaron sobre este fenómeno léxico. Contribuir con los estudios lexicográficos desde el punto de vista teórico y metodológico para elaborar el apodo. Construir un repertorio lexicográfico novedoso, que efectivamente así fue. Además que dar cuenta o de alguna manera profundizar en esta idea de que todo repertorio lexicográfico es un artefacto lingüístico cultural que no solo recoge los usos, los usos de una comunidad hablante, sino que también da cuenta de dicha comunidad. Se convierte en una entidad semiótica que da cuenta de la cotidianidad y la experiencia del hablante y está organizado a niveles estructurales como macroestructura y microestructura, que son los dos niveles más importantes de todo quehacer lexicográfico. Entonces, el primer método que nosotros aplicamos fue, en ese momento lo titulamos metalexicográfico. Entonces, yo preparar esta presentación, bueno, recordé mucho también las palabras del profesor Piedra Terán. En ese momento, él nos sugirió, más que meta, lo que hay alguien que está hablando, por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Más que metalexicográfico sería un método lexicográfico. Y es importante aquí hacer algunas aclaraciones. La lexicografía es una disciplina teórica, pero también una disciplina metodológica, que se encarga inicialmente de la confección de diccionarios, pero también se encarga de estudiarlo, revisarlo, ahondar en esos diccionarios ya realizados, ya confeccionados, con el fin de mejorarlo en un futuro. Es decir, que no solamente es una disciplina práctica, sino también una disciplina teórica y que cuenta con sus propios métodos, no solo para la elaboración de repertorios lexicográficos entendidos como diccionarios, glosarios, inventario de palabras y demás, sino también escudriñar sobre esto, de alguna manera ahondar cómo esto está confeccionado con el fin de mejorarlos. Siguiente, por favor. En ese, hay, no sé, hay alguien que está hablando, si le puedo agradecer que se silencie para que no haya interferencia en lo que yo estoy diciendo y así los demás pueden escuchar bien. Ya. El método metalexicográfico o lexicográfico pues posee unos niveles de análisis, de reflexión e interpretación que van a permitir no solo la confección del glosario, que tuvo otro glosario de apodos, sino también después estudiarlo bajo los mismos preceptos lexicográficos. En ese sentido, chequear, consultar si las definiciones son correctas o
Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Sí? Algo pasa porque me sacan constantemente de la conexión. No sé si soy yo el problema o algo pasa con el sistema. Constantemente es la segunda vez que me saca de, de la presentación. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí. Ok, Debe ser un pues, problema de conexión. sí, parece, porque es la segunda vez que me saca de Zoom. No entiendo por qué. Ya, continúo entonces. Disculpen, estos problemas técnicos siempre suceden. Ya, entonces decía que en el método lexicográfico, ya para completar esto, se encarga del análisis, reflexión e interpretación de los datos léxicos para la construcción de un glosario o un repertorio lexicográfico como tal. Siguiente, por favor. En ese sentido, también dentro del método lexicográfico tenemos un diseño de la planta del diccionario a partir de una base de datos y que va a constituirse en un registro, un archivo lexicográfico que va a permitir la redacción de texto lexicográfico. Entiendas estos textos lexicográficos como un glosario que a su vez va a poseer una serie de características como definiciones, marcas y demás que van a permitir una lectura detallada, precisa, concisa y sobre todo van a dar información no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista cultural y social de acuerdo a la naturaleza del repertorio lexicográfico que se esté confeccionando. Siguiente. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta que en el proceso de recolección del léxico hay un vocabulario fundamental, un vocabulario activo, un vocabulario pasivo y disponible. Vocabulario fundamental y activo son aquellos que constantemente una comunidad de hablantes utiliza, en la que ese vocabulario pasivo es aquel que está allí de alguna manera guardado, que está almacenado y que sale de alguna manera a flote en algunas situaciones particulares. Podemos decir que dentro de este vocabulario pasivo pueden encontrarse algunas jergas terminológicas o algunas palabras que se utilizan de acuerdo a una determinada situación comunicativa. Mientras que el vocabulario disponible es aquel léxico que es potencialmente usable o puede usarse en una situación determinada. Siguiente. Y para el método lexicográfico existe un procedimiento que es bastante riguroso y esto habla muy bien de lo que significa la disciplina del quehacer lexicográfico. ¿Por qué? Porque este procedimiento abarca tres momentos importantes: un análisis, una reconstrucción del significado y la definición lexicográfica que viene a constituirse en el elemento más importante de este quehacer. Siguiente. Veamos el primero. En el caso del análisis, una vez que nosotros tenemos los datos léxicos, vamos a observar cuáles son los rasgos significativos, es decir, los semas que posee cada una de las lexías que van a componer nuestro futuro repertorio lexicográfico. Al mismo tiempo, esos rasgos significativos con la recuperación del sentido que nosotros podamos realizar una vez que tenemos esos datos y de acuerdo a la información que nos provean los sujetos de estudio, vamos a constituir esas lexías en entradas, vocablos y lemas, que en esencia podemos decir que se refiere a la misma lexía, solamente que son concepciones o categorías, digamos, precisas en el ámbito lexicográfico. La entrada es lo que va a permitir darle apertura al repertorio. El vocablo va a ser el elemento puramente lingüístico acompañado de
Parece que el profesor tuvo otra vez una falla de conexión. Vamos a esperar unos minutos a que se incorpore nuevamente. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te Ya. escuchamos. No sé qué sucede. Algo pasa con, no sé si soy yo, pero bueno, voy a conectarme desde mi celular porque algo ocurre con la conexión acá. Bien, entonces continúo y disculpen estos avatares. Entonces, estas entradas vocablo van a constituirse en los elementos importantes para el futuro glosario. Siguiente, por favor. Una vez que ya nosotros hemos constituido en entrada, lemas, las distintas unidades léxicas, viene el proceso de reconstrucción de significado, que no es más que un proceso de abstracción. Aquí el lexicógrafo se encarga de analizar, de interpretar esa lexía, observar, buscar cuáles son los posibles semas, rasgos sémicos que van a permitir la definición lexicográfica y que van a ser reconstruidos a partir de los datos, a partir de la información que le va a proveer el informante. Importante que siempre se va a definir no solamente a partir de lo que piensa, lo que cree el lexicógrafo, sino también de lo que le pueda, la información que le pueda dar, en este caso, los hablantes y sobre todo el uso que pueda tener esas unidades léxicas en un espacio determinado. Siguiente. Y por último viene lo que algunos autores como Lara, Heinz, entre otros, han indicado que es la definición lexicográfica lo más importante o quizás el aspecto más importante de que hacer el lexicógrafo. ¿Qué va a poseer esta definición lexicográfica? La experiencia, es decir, los elementos, los aspectos propios del día a día de que esa comunidad hablante utiliza o la forma de utilizar esa unidad léxica, luego una reflexión ontológica, lógica y sobre todo lingüística, es decir, a partir de los rasgos sémicos que pueda poseer esa unidad de habla o esa unidad léxica que a partir de ahora llamaremos lema. Siguiente. Y que va a tener un elemento descriptivo social y cultural como lo vimos ahí. Continuamos. Sí, no, siguiente, por favor. Importante, para la definición lexicográfica necesitamos esto que se llama ecuación sémica y que tanto autores como Bosque, Bajo Pérez, Lara y Rey de Boer eh, indican o sugieren que debe utilizarse en todo proceso de definición. ¿Con qué verbo vamos a definir? Con el verbo ser, el verbo llamarse, el verbo designar o significar. Si estamos hablando de los apodos, aparentemente el verbo que pueda adecuarse a una definición lexicográfica sea designar. Pero aquí nosotros tomamos la decisión de utilizar significar porque vamos a utilizar el método semiótico. Además que a partir del verbo significar puede dar cuenta de los elementos sémicos, los elementos semánticos que va a poseer esa unidad léxica que es en este caso el apodo. Continuamos, siguiente. Y con el método lexicográfico o metalexicográfico, pues se recoge ese análisis, se recoge, se analiza el material léxico, se va a ordenar y lematizar los apodos alfabéticamente, se van a incorporar las marcas que sean necesarias, que permitan darle mayor información al lector, al futuro lector de ese glosario y, por supuesto, definición del apodo, así como indicar la motivación, el origen de dicho apodo. Continuamos. Todo esto en una macroestructura y microestructura del futuro glosario de apodo. Explico todo esto porque este fue el proceso desde el punto de vista lexicográfico que se hizo o que nosotros procedimos para la confección del glosario de apodos. Es decir, una vez que nosotros recopilamos los datos léxicos, tuvimos que aplicar todas estas directrices que nos da la teoría lexicográfica, la teoría del método lexicográfico, para poder confeccionar un glosario y que éste cumpla con los estándares y la rigurosidad que
merece todo texto o repertorio lexicográfico. Siguiente. ¿Quiénes fueron nuestros informantes claves? ¿Y cómo seleccionamos estos informantes clave? Los informantes clave se seleccionan de modo intencional, puesto que en este caso el investigador, o sea, yo podía, conocía, tenía claro quiénes eran estos, quiénes podían ser mis posibles sujetos de estudio y que me podían aportar la mayor información posible. Y esto amparado bajo el diseño emergente, de acuerdo a Taylor y Boda. El diseño emergente indica que toda investigación debe estar abierta, debe ser flexible, de acuerdo a a los, digamos, aspectos negativos, positivos que podamos encontrar en el proceso de investigación. Por lo tanto, aquí estos informantes se seleccionan de manera intencional y que abarcaron, en este caso, mis estudiantes en la Universidad Simón Bolívar en ese momento. Siguiente. Como ya lo dije, el contexto fue la Universidad Simón Bolívar, sede litoral. En total fueron 42 estudiantes de diversas carreras, que en su mayoría fueron mis estudiantes. Las edades comprendidas fueron 18 a 24 años, tanto de sexo masculino como femenino. Las áreas o zonas dialectales donde provienen estos informantes fueron el área metropolitana de Caracas, Alto Mirandino, Guarenas Guatire, Maracay, La Victoria y otros lugares. ¿Qué se aplicó para obtener los datos léxicos? Se aplicaron dos encuestas, dos cuestionarios. El primer cuestionario se le pidió a los hablantes que escribieran todos los apodos que ellos conocían. Aquí, importante que no se les explicó a ellos las nociones de hipocorístico ni de sobrenombre, sino que ellos escribieran lo que ellos consideraban todos los apodos. Una vez que se recopilaron estas encuestas, se analizaron, se sistematizaron y se le aplicaron los preceptos que ya nosotros manejábamos. Cuáles podían ser apodos, cuáles podían ser sobrenombres y cuáles podían ser hipocorísticos. Una vez que se hizo esto, de alguna manera se depuró esta lista y obtuvimos una cantidad bastante sustancial de apodos. Siguiente. En ese sentido, podemos decir que obtuvimos 384 apodos. De esos 384 apodos, 206 fueron definibles de acuerdo a la información que nos dieron los hablantes o los sujetos de estudio, 178 no definibles, y esto se debe a que muchos de ellos colocaron apodos, pero no pudieron o no supieron explicar de dónde provenía, y 30 hipocorísticos. Recuerden ustedes que al principio les dije que los hipocorísticos son los diminutivos. Bueno, muchos de estos hablantes confundían, y digamos que es lógico confundir los hipocorísticos con apodo. Y esta base de datos fue bastante rica porque nos permitió a nosotros trabajar de manera bastante rigurosa, sobre todo para el proceso de definición y sobre todo para lo que fue la confección final del glosario de apodos, que fue dividido en dos partes. Estos apodos definibles, donde se indicó los sentidos, el significado, la definición lexicográfica. Los que no fueron definibles, se dio una breve explicación de qué consistía, y luego los hipocorísticos, que fue como una suerte de apéndice. Siguiente. Y luego aplicamos el segundo método, que fue el semiótico. Partamos de que la semiótica indica que el signo está dividido en tres partes. Es una triada: un representamen, un objeto y un interpretante. A diferencia del signo lingüístico, el signo propuesto por Saussure, Peirce, que fue nuestro autor fundamental, indica que este posee tres elementos, y estos tres elementos es lo que nos ha permitido a nosotros, o nos permitió a nosotros, definir el apodo. Siguiente. Y partamos de esta premisa para saber por qué el apodo es un signo, en este caso semiótico. Uno, es un signo lingüístico motivado, efectivamente, es decir, el creador o el apodador siempre tiene o encuentra algún motivo para su realización. El hablante en su acto nominativo toma las propiedades o características del sujeto y las relaciona con un referente que permite su evocación. Esta producción incluye procedimientos gramaticales o semánticos y un nuevo nombre para el actor social, es decir, el apodo.
¿Cuáles son los elementos importantes de esta definición que da Lozano y que nosotros pudimos de alguna manera asociar e interpretar que hay un elemento semiótico aquí? Uno, que el apodo parte de un referente, de un representante, en este caso, que es el elemento inicial, se asocia a un objeto que va a tomar las propiedades características del apodado y a partir de allí se instala el apodo que va a tener un sentido de acuerdo al uso que se le dé. Y esto lo podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. Como lo vemos aquí, el apodo parte de un elemento inicial, en este caso la persona a quien van a apodar, en este caso se constituye en el representamen. El apodo o el futuro apodo se asocia a un objeto a partir de las características y propiedades que presenta el apodado, entonces este sería el sustituto, y el significado viene a ser o se constituiría en el interpretante porque va a dar cuenta, va a indicar los elementos sémicos que va a poseer ese apodo a partir de dichas propiedades y características. Siguiente. En ese sentido, podemos decir que el apodo parte del conocimiento del individuo, pero que también va a estar asociado al conocimiento contextual. Y eso va a originar un significado donde podemos ver conocimiento lingüístico por un lado, el estereotipo, las características, las propiedades propias que presenta el apodado y que el apodador va a tomar al momento de formar o crear el apodo y que va a estar de alguna u otra manera muy relacionado con la cultura. En este caso podemos decir que en el léxico de uso venezolano que tiene una alta capacidad inventiva y creativa, pues el apodo da respuesta o puede dar respuesta de cómo funciona el léxico de uso venezolano y que va de alguna manera a transmitir las características de la variedad del español de Venezuela. Siguiente. Y esto lo podemos ver con el apodo. Este fue uno de los apodos que nosotros pudimos recopilar, el apodo Barney. Como pueden ver allí, ya este apodo fue tratado de manera lexicográfica. M y F, que significa masculino y femenino. ¿Qué significa esto? Que es un apodo que puede ser empleado o puede tenerlo tanto hombre o mujer. Hay una marca que es humorístico y aquí tenemos la primera definición lexicográfica. El que por su característica física, robusto y corpulento, tiene parecido a este personaje infantil. Entre las encuestas, cuando nosotros aplicamos las encuestas o los cuestionarios y cuando nos dieron este apodo y les pedimos a los hablantes que explicaran por qué este apodo, este fue una de sus respuestas o una de las premisas que ellos dieron. A la persona se le llamaba Barney porque era robusto, corpulento y sobre todo porque se parecía a este personaje de la televisión. Una segunda definición que también podemos colocar allí fue que Barney es toda persona que es gorda. Una tercera definición sería que es el apelativo de una persona obesa y tosca. Luego tenemos otros elementos propios del quehacer lexicográfico. Indicar la motivación, que en este caso es una motivación semántica de tipo metafórica, indicar que este apodo pertenece al campo semántico de rasgos físicos más personajes de televisión y colocamos las observaciones para explicarle al futuro consultor de este glosario que Barney es una serie infantil y animada que fue transmitida en la primera década de 2000 y cuyo personaje principal es un dinosaurio. Con esta definición, con este tratamiento lexicográfico, y esto es lo que se conoce como un artículo lexicográfico, ¿qué va a encontrar el lector del futuro glosario? Pues no solamente el apodo utilizado en un ámbito determinado, sino la categoría gramatical a la que pertenece, una marca, en este caso pragmática, que es humorística, las definiciones o las definiciones que vamos a encontrar que está dividida en 3 acepciones. Aunado a eso se le va a indicar la motivación, de dónde proviene, cuál es el origen del apodo, el campo semántico al que pertenece, que será el rasgo físico del personaje de televisión, y una observación que es importante indicarle quién es Barney, por lo menos para el ámbito, para la persona pueda asociar este apodo con el personaje de donde proviene. Siguiente.
En ese sentido, tomamos los siguientes rasgos sémicos para este apodo. Más persona, más robusto, más corpulento, más parecido al personaje infantil de televisión, más obeso y más tosco. Estos rasgos sémicos son los que permitieron, pues, construir la definición que vimos anteriormente. Siguiente. En ese sentido, podemos decir que el apodo es un signo semiótico. Sí, un signo semiótico porque parte de un referente, que sería en este caso el A, el elemento A, que se asocia a un objeto, que sería el B, y el uso dado sería el interpretante, y eso es lo que va a constituir el apodo. En ese sentido, construimos esta fórmula que el apodo es igual a un signo motivado más un signo referencial asociado y un signo comunicativo, y que lo podemos ver mucho mejor en un triángulo que de alguna manera nos basamos en el triángulo de Ullmann, de Ullmann no, perdón, ya les digo la referencia, asociamos al triángulo dado por Olgen y Richards. Siguiente diapositiva para que podamos verlo mucho mejor. Ahí está. El apodo, si lo pueden ver, está en la parte de arriba, en la parte superior, y sus tres vértices son los que van a permitir la creación, confección, invención del apodo, pero también su explicación. El apodo parte de una motivación que es la base, el origen de donde proviene, hay una referencia asociativa y el apodo se constituye en un signo de comunicación, porque con el apodo nosotros también estamos transmitiendo o estamos dando un mensaje. En ese sentido, podemos decir que el apodo funciona como una unidad léxica o una lexía. Siguiente. En ese sentido, nosotros creamos una serie de fórmulas definitorias del apodo, y esto fue, recuerdo que con la profesora Johanna tuvimos muchas discusiones de cómo podíamos definir el apodo, porque podíamos caer básicamente en una sola fórmula que es persona. Referirse, siempre comenzar la definición con persona, pero la semiótica nos permitió a nosotros crear 10 formas de definición. En este caso, podemos comenzar con una primera definición de persona o apelativo de persona, carente de, denominación para, el que por. Entonces, todas estas fórmulas, por supuesto, van a estar relacionadas de acuerdo al apodo o al apelativo que nosotros estemos tratando en nuestro repertorio lexicográfico. Como pueden ver allí, son definiciones que en muchos casos son sustanciales, antonímicas, hiperonímicas, relacionales o explicativas, y algunas definiciones también sinonímicas. Siguiente. Y aquí tenemos el glosario de apodo. Características de este glosario: como todo glosario, como todo repertorio lexicográfico, es descriptivo, es decir, no va a normar, es usual porque va a dar cuenta de un fenómeno propio del el léxico o del español o de una variedad del español. Es decodificador porque va a explicar, va a transmitir las características más importantes de ese fenómeno que ha sido objeto de tratamiento lexicográfico, y en ese momento va a ser actual porque va a dar cuenta de un fenómeno que no se había dado, no se había estudiado por lo menos desde esta parcela, y que era una visión totalmente innovadora. Siguiente. Como pudimos ver también a partir de los datos que encontramos, que muchos apodos iban a presentarse como lexema simple, y ahí tenemos un ejemplo, el caso de aguja, o un lexema compuesto y complejo, por ejemplo, apodos como metro y medio. También algunas locuciones encontramos que se mostraban en forma de apodo, por ejemplo, gallina piroca, en este caso una locución nominal, y algunos enunciados fraseológicos también funcionaban como apodo, como es el caso de hallaca mal amarrada. Insisto, todos estos apodos fueron los que nos dieron los informantes clave o los sujetos de estudio en cada una de las encuestas que nosotros aplicamos. Siguiente. En ese sentido, y de acuerdo a los preceptos lexicográficos para la constitución de la macroestructura, se le matizaron y ordenaron los apodos, se le dio entrada a los diminutivos que de alguna manera podían aportar significados o sentido. También se hizo un tratamiento de las variantes
se establecieron las remisiones porque hubo apodos que se conectaron entre sí, un apodo con otro, y también la tipografía de los lemas. Esto es propio cuando se realiza un glosario. Siguiente. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Los diminutivos, por ejemplo, bizcochita es un diminutivo y que podíamos pensar que podía ser un hipocorístico, pero no, porque se constituía en el mote o remoquete que iba a tener la persona. ¿Y cómo se definió bizcochita? Bueno, primero femenino, entonces un apodo que aparentemente lo podían tener o lo pueden tener solamente mujeres. Tienen una marca allí que es afectivo y la primera definición o la primera acepción es cariñosa. Una persona que es cariñosa, aparentemente le dicen bizcochita. La segunda acepción es persona amable y tierna en el trato social. ¿Cuál es la motivación? Morfológica y semántica. Semántica de tipo metafórica y el campo semántico al que pertenece es de comportamiento. Para los tratamientos de las variantes, por ejemplo, encontramos apodos como jorungado, que es una variante de pronunciación de jorungado. Un apodo, la categoría gramatical es masculino, la marca pragmática es ofensivo y la definición que pudimos obtener a partir de los datos que nos dieron los informantes es hombre que es poseído sexualmente por otro. Tipo de motivación es morfológica y semántica y pertenece al campo semántico de comportamiento. Y tenemos la remisión, como es el caso de África. África, en este caso, es igual a negro. En este caso, no definimos África porque remite a negro y en el glosario se definió, en este caso, la lexía o el apodo negro. Siguiente. Para la microestructura tomamos en cuenta la información gramatical, las marcas que va a tener cada uno de los apodos, las definiciones y sus fórmulas, que ya lo vimos, las acepciones, la motivación y el origen, y las observaciones que lo hemos visto con algunos de los ejemplos que hemos dado en esta disertación. Siguiente. Y aquí nuevamente vemos el ejemplo de la microestructura con el apodo Barney que lo tocamos anteriormente. Tenemos el lema, que en este caso sería Barney, la información gramatical que es masculino, femenino, es decir, un sustantivo, una marca que sería marca pragmática humorístico. Vemos la primera acepción, segunda acepción que remite, hay una remisión a gordo, por lo tanto no se define aquí gordo porque ya gordo se definió en otra entrada de manera autónoma. Una tercera acepción y luego la motivación, que sería en este caso semántica metafórica, y el campo semántico al que pertenece, así como la observación, que es una información adicional que se le da al constructor del glosario para que sepa o para que esté al tanto de qué es o quién es Barney y por qué de este apodo. Puede hacer, digamos, la correlación y asociación. Siguiente. ¿Cuál fue la estructura de los artículos? En el caso de los artículos simples, tenemos un lema simple como aguja, tenemos la marca gramatical, que en este caso M, masculino, que significa que es sustantivo, una marca pragmática, tenemos la definición del lema, tenemos un signo o un símbolo que va a introducir la motivación, eso de alguna manera en lexicografía, lo que hemos llamado lexicografía, eh, colocamos estos símbolos que permitan ordenar y sobre todo indicarle al lector que viene una nueva información, de allí que vamos a ver este símbolo que indica la motivación y otro símbolo que introduce el campo semántico, así como el campo semántico adicional al que pertenece. Siguiente. Lo mismo, el mismo tratamiento se dio para los apodos que se constituyeron en lemas complejos. Por ejemplo, boca de tobo, entre paréntesis se coloca, que es una variante de pronunciación de boca de tobo, se indica la marca gramatical, en este caso una locución nominal, la marca pragmática, la primera definición o la primera y única definición, así como el tipo de motivación y el campo semántico o léxico al que pertenece. Siguiente. Y estos son algunos de los apodos que nosotros pudimos recopilar y que quise presentarlo en esta presentación. Tenemos, por ejemplo, el apodo alemán,
Como lo pueden ver allí en la marca, la información gramatical es un sustantivo masculino, mote de persona con apellido de difícil pronunciación. Una segunda definición o una segunda acepción es que el que es de procedente de Alemania. La motivación es fonológica y semántica, y el campo semántico léxico al que pertenece es gentilicio. Luego tenemos un apodo como Betty Spaghetti, que se constituye en un lema complejo, es una variante de escritura. Tenemos las tres acepciones allí, que en este caso sería placa. No definimos placa, si se pueden ver allí, y ahí vemos una remisión. Luego otra remisión a Betty la Fea, en este caso una locución nominal. La segunda acepción indica que es una mujer que no es atractiva, y personaje de televisión, que es el campo semántico, y se da la observación para que la persona pueda saber qué es o quién es Betty la Fea. En este caso es una novela colombiana. Luego tenemos otro apodo como Cabeza de Coco, que tiene dos acepciones, igualmente la información gramatical, la información de motivación o la motivación a la que pertenece, así como al campo léxico semántico al que pertenece. Siguiente. Otro de los apodos es Calamardo o diente de conejo, que a su vez guarda relación con apodos como diente de caballo o diente de lata. En este caso también son variantes de pronunciación, y a los cuales también se le da la definición, o en todo caso se le remite, y que invita al lector a, si quiere saber el significado de diente de caballo, pues busque la entrada diente de caballo. Siguiente. Apodos que también conseguimos, por ejemplo, dinosaurio. Pusimos muchos apodos, sobre todo relacionados con animales o con el ámbito de la fauna. Dinosaurio, gallina piroca, en este caso larga vara o vara larga, topocho o vara de pullar loca. Siguiente. ¿Cuáles fueron las conclusiones? No, por favor, conclusiones y proyecciones. Bueno, en primer lugar, el apodo está altamente extendido en el léxico de uso venezolano, por lo menos en la región central, y de acuerdo a los datos que nos dieron nuestros informantes clave. Es una entidad semiótica, es definible gracias a los presupuestos de la semiótica, en este caso de Charles Sanders Peirce, y sobre todo necesitamos más investigaciones sobre el apodo, sobre este antropónimo. Y aquí me detengo porque una de las proyecciones que nosotros nos hemos trazado juntamente con la profesora Johanna y Eli Villa es ahondar y de alguna manera ampliar este proyecto. Ya hay un proyecto que está en marcha, en la que necesitaremos seguramente concursos de estudiantes tanto de pregrado como de posgrado para la recopilación de los distintos apodos, pero aquí estamos introduciendo otro elemento metodológico, que es la disponibilidad léxica. Aplicar algunos test de disponibilidad léxica que nos permitan recoger una buena cantidad de apodos, y luego aplicar dos encuestas más que nos permiten entonces aplicar tanto en método lexicográfico como en método semiótico. Aunado a eso, también estamos en gestiones con CEIPA, que es una universidad en Colombia, para la publicación de un esbozo de esta tesis, que es el glosario de apodos. Entonces, bueno, ya estamos haciendo bastante trabajo, tenemos bastante trabajo que estamos en este caso ejecutándolo, pero la idea es profundizar más en este tema, y sobre todo recopilar una cantidad ingente de apodos, no solamente del área central de Venezuela, sino de las distintas zonas dialectales, para no solamente su análisis e interpretación, y en este caso confección de un glosario, sino también para establecer algunos estudios comparativos, y, ¿por qué no?, crear alianzas con otras universidades de otros países inclusive. Si hay alguna pregunta, por supuesto pueden formularla, y bueno, mi disculpa por las distintas interrupciones que tuvimos, algo pasada con las conexiones hoy, pero bueno, espero que se haya entendido, espero que haya quedado lo suficientemente claro, y si, insisto, si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto las responderé. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu exposición bastante clara, rigurosa, exhaustiva, sin duda un trabajo que llevó varias etapas,
que implicó el reconocimiento de primero los aspectos teóricos y luego pues ese proceso de recolección de información que tuviste en algún momento en particular con los que en ese momento eran tus estudiantes. Pues abrimos el derecho de palabra. Quien quiera hacer alguna pregunta, observación, comentario al trabajo de Óscar, pues dejamos abierta la posibilidad. Acá en el chat hay algunos planteamientos, creo que fueron dejando. Mariela te dice, excelente, me encantó. Si alguien quisiera, pues hacerle alguna pregunta a Óscar, algún comentario. Incluso, bueno, sí, pregunta y también, también doy la invitación a aquellos que quieran participar en el proyecto de investigación que hemos iniciado con la profesora Johanna en Villar, son todos bienvenidos. Yo creo que en este caso vamos a necesitar muchas manos y muchas mentes, porque esto es solamente una visión de mi parte y por supuesto con el concurso de la profesora Johanna, pero siempre son bienvenidas aquellas otras formas de pensar o aquellas otras visiones que seguramente pueden enriquecer este proyecto. Entonces, básicamente es invitarlos a que nos acompañen en este proyecto porque creo que es un proyecto muy hermoso y creo que la profesora Johanna coincidirá conmigo que es necesario abordar este fenómeno que hasta la fecha ha sido muy poquito abordado. Andrea te dice, excelente. Excelente planta para un diccionario de apodos, te dice Andrea Peña. La Gracias. profesora Ani Perales, desde la jefatura del Departamento de Castellano, Literatura y Latín del Instituto Pedagógico de Caracas, le extendemos el más merecido reconocimiento al doctor Óscar Blanco. Excelente presentación la de la tarde de hoy, también al comité organizador de nuestro Villar, que siempre impulsa estas extraordinarias actividades en el marco de sus 59 años. Vayan para ustedes todos los aplausos. Bueno, si no hay preguntas, yo sí tengo algunos planteamientos. El profesor Luis Barrera, adelante, profe Luis Barrera. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, mi querido Óscar Blanco. Te felicito por tu excelente conversación. Me enorgullezco de oír estas cosas porque hemos compartido espacios en el pasado, precisamente cuando te iniciaste en la lexicografía, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, felicitaciones también a Johanna y a Liliyap y a toda la gente que está conectada, porque ha sido una maravillosa charla. Me quedan algunos, más que dudas, comentarios, que me parece que pudieran un poco ser estudiados en el futuro. Mencionaste el hipocorístico, y yo vengo estudiando el hipocorístico desde hace tiempo. Y hay una asociación que permanentemente se hace entre el hipocorístico y el diminutivo, o entre el hipocorístico y lo que sería el acortamiento del nombre. Exacto. ¿Ya? Pero hay también, es decir, yo creo que lo más clásico del hipocorístico es que de alguna manera también hay una variante que es motivada desde el punto de vista fonético. No hay una motivación semántica, sino una motivación fonética. Yo distingo los tres, me parece que son distintos, son diferentes. El que tiene motivación fonética, por ejemplo, Rosario Chayo. El que tiene acortamiento sería Josefina, Jose o Fina, cualquiera de las dos. Exacto. Y el diminutivo, no sé, Josefa, Josefita, o una mezcla de los dos que sería Chela, Chelita. Yo no sé si van a hacer una diferenciación, que me parece que es interesante hacerla, porque son tres tipos de hipocorísticos completamente distintos. Sí. Y el que realmente es un hipocorístico propiamente tal es el que yo llamo motivado fonéticamente. Sí. El que tiene motivación fonética creo que es el hipocorístico clásico, el clásico. Eso simplemente es un comentario. El otro, me preguntaba yo si en el caso de los apodos, en este caso de los motes, que comienzan siendo complejos,
Ujú. como carepalo o cara e palo, etcétera, terminan al final volviéndose una sola unidad léxica, una lexía nada más. Boquelobo termina convirtiéndose en boquelobo y Ujú. deja de ser complejo para constituirse en una sola lexía, en una sola forma, una palabra, una estructura univerbal, si se quiere, Sí, ¿no? Entonces, me llama la atención el modo como habría que introducirla realmente en un repertorio lexicográfico. Sí como forma compleja o como forma simple, porque creo que finalmente termina convirtiéndose en una forma simple, a pesar de que tiene origen complejo. ujú. Quería hacer simplemente ese par de comentarios. Me ha encantado tu exposición. Me parece que es un excelente trabajo y precisamente quería preguntarte si ya lo has publicado, pero acabas de decir que está en proceso de publicación en Colombia. Me gustaría mucho tenerlo en su momento de publicación, Oscar. De manera que te Sí. felicito a ti, felicito a Joana por este tipo de eventos, a esa institución a la que Lucía y yo queremos tanto porque prácticamente aquí nacimos, que es el IVILLAC, a la cual le debemos, por ejemplo, algo que tenemos que enviar en estos días, yo no recuerdo qué, pero creo que es un video o algo así. Vamos a hacerlo, Joana, te lo aviso de una vez, si tenemos intención de hacerlo para el momento, ¿no? Eso era simplemente quería y repito, te felicito y felicito al Departamento de Castellano y al INVIA por continuar en esta etapa de supervivencia dentro de tanta adversidad, pues seguimos vivos, seguimos activos y activas, hay que decir ahora, ¿no? Ya, eso es todo. Gracias, gracias, profe Luis Barrera. Usted ha dicho, usted ha tocado un tema súper fascinante. Yo por una cuestión de límite de tiempo no lo toqué, usted lo explicó magistralmente y efectivamente el hipocorístico, digamos el hipocorístico clásico es el fonético y eso en mi tesis de magíster lo expliqué. Obviamente no me detuve mucho porque no era la premisa de estudio, pero sí, es básicamente fonético, tiene su base también morfológica y luego el diminutivo propiamente dicho. Eh, Hay un trabajo sobre hipocorístico, creo que hay más trabajo sobre hipocorístico. Conocí Bien. acá en la Universidad de Concepción a una profesora que hizo el doctorado acá y ha trabajado sobre el hipocorístico. Tuve la oportunidad de hablar un poco con ella y de verdad que es un trabajo hermosísimo y eso da para otra investigación. Pero efectivamente esta conceptualización que te hizo el hipocorístico es magistral porque así queda más claro de que efectivamente este antropónimo, porque es un antropónimo, tiene estas características que de alguna manera permite también, si se puede decir, definir a la persona. En cuanto al apodo, como que comienza siendo complejo, después se transforma en un lema simple, a una unidad univerbal. Sí, sí, y esto es una pregunta que, claro, en ese momento no nos la planteamos, pero bueno, ustedes saben, todo lo que hemos hecho lingüística, que constantemente estamos revisando nuestro trabajo, esa es una de las dudas que yo tengo. ¿Cómo se le puede dar entrada en un futuro glosario? Si como una unidad compleja o en todo caso como una unidad simple. Yo creo que va a depender, aquí pensando un poco, va a depender de la trayectoria del apodo, tal vez. Cuando me refiero a la trayectoria es un poco al tiempo de antigüedad, porque si estamos hablando de un apodo que es relativamente nuevo, obviamente que nace como una unidad compleja, probablemente se pueda introducir o se le pueda dar entrada al futuro glosario, diccionario de esa manera, pero siempre haciendo la observación, y aquí vale entonces esta información importante que es un apodo nuevo. Ya cuando el apodo de alguna manera se instaura y queda y es de uso extendido, entonces quizás en ese caso, dependiendo de la antigüedad del apodo, entonces puede darse la entrada, se le puede dar entrada como un lema simple. Es un trabajo que hay que hacer, hay que pensarlo y por eso el llamado y el concurso de otras personas, de otras mentes, porque esto que usted nos acaba de aportar es muy valioso y es para tenerlo en consideración.
Y yo creo que para la confección de un glosario hay que tener en cuenta, sobre todo para darle la información lo más precisa posible a quien vaya a consultar. Así que gracias por, por esta intervención y que de alguna manera nos da más luces de cómo podemos trabajar. Gracias, profesor Luis Barrera. Siempre sabio, siempre con esas palabras que nos permiten continuar trabajando, investigando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? La profesora Norma González de Zambrano. Buenas tardes, saludos cordiales y felicidades a mi querido Oscar. Oscar, soy Gracias, profe. seguidora de tus avances lingüísticos y literarios. Tú lo sabes muy bien, que te Sí. quiero en el fondo y esto me hace sentir honrada de haber compartido contigo algunos espacios. Y me llama muchísimo la atención la contextualización que tú haces en el marco de los informantes. Y como Hoy la tecnología no está jugando en contra. Ahí parece que... Sí, profe. sí, sí, sí. Ah, Yo digo, si es posible que nos comentes un poco la contextualización de cómo lograste introducir ese elemento del apodo, la recolección de todos esos datos, cómo lo contextualizaste en un grupo, porque sé que fue en la Universidad Simón Bolívar. Te lo pregunto porque como estoy trabajando con adquisición y desarrollo del lenguaje, ujú. con lingüística aplicada, cómo desde nuestro espacio en enseñanza de la lengua podemos abordar y pudiésemos colaborar contigo en esa investigación. Bueno, cuando yo comencé con esta investigación, y la profesora Johanna es testigo directo, nosotros iniciamos primero, o sea, íbamos a recopilar apodos en el ámbito político, pero luego eh, vimos que era mucho más rico tener la base de datos de hablantes, de los hablantes. Y en este caso, como el diseño emergente propuesto por Taylor Bodan nos permite ser más flexibles y trabajar con hablantes o sujetos de estudio que ya nosotros conozcamos. Bueno, en este caso yo se lo planteé a mis estudiantes directamente. Yo les necesito hacer una investigación sobre apodos. No le di mayor noción porque no quería contaminar o no quería condicionarlo. Y digamos que la buena relación que yo tenía con ellos me permitió darle los cuestionarios y que ellos los rellenaran. Importante, no lo dije en la disertación, a cada informante se le dio un código, se le asignó un código, porque necesitaba después ubicarlos, ya sea en modo presencial, en modo digital, en modo virtual, para que ellos rellenaran o llenaran la segunda encuesta. Entonces, básicamente nació esto en los apodos entre los estudiantes, sobre todo pensando que ellos son bastante, digamos, sí, creativos. Y parece mentira, pero nuestros estudiantes siempre están dispuestos a darnos una mano y ayudarnos. Si nosotros les pedimos, nos acercamos a ellos y digamos que somos sinceros con ellos y les pedimos que para qué queremos hacer esta investigación, ellos van a estar dispuestos. En ese sentido, yo creo que es sencillamente acudir a ellos, plantear lo que se está haciendo y ellos van a responder gentilmente las encuestas, los cuestionarios que nosotros le demos. Sí. No sé si ¿Qué con esto respondo. asignatura? Sí, sí me respondes, Ah, gracias. ¿Y qué asignatura mm, estaba en ese momento ofertando? lenguaje, como la Simón Bolívar Sede Litoral no tiene una asignatura, bueno, en esa época, para esa época, no sé en la actualidad, pero no tenía una carrera de lenguaje, a eso me refiero. La asignatura es lenguaje 1, lenguaje 2 y lenguaje 3, que es una asignatura donde, digamos que se les da a ellos las bases para que puedan escribir textos, sobre todo de índole argumentativo. Entonces, Ajá. fueron mis alumnos durante 2 trimestres consecutivos, donde le di lenguaje 1 y lenguaje 2, y muchos de ellos, y no solamente me dedicaba a darle escritura, en este caso de escritura académica, sino también hablar
de los distintos fenómenos léxicos. Muchos de ellos se interesaron en todo esto, toda esta cuestión que tiene que ver con el léxico, los giros, los modismos. Entonces teníamos como ese pequeño espacio entre clase y clase para hablar de cómo funciona el léxico de uso venezolano y sobre todo, pese a que no ser estudiantes del área de las lenguas, se interesaron mucho en saber el funcionamiento de la lengua del español de Venezuela. Entonces yo creo que también eso me permitió, digamos, incentivarlo un poco y que ellos por lo menos hayan contribuido con la investigación. ¿Y en las argumentaciones hubo alguna reflexión sobre apodo? Sí, 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 Sobre, sí. sí, Recuerdo que hubo un par de estudiantes que escribieron un comentario crítico porque se les pedía al final del trimestre que escribieran un ensayo, pero un ensayo. Y uno de ellos dijo, profe, ¿yo puedo hacer un ensayo sobre el apodo? Y yo, sí, claro. Entonces, bueno, y claro, le facilité material para que se documentara y fue un ensayo muy bueno que esta persona escribió sobre el apodo. Yo debo tener ese ensayo por ahí guardado, tengo que buscarlo, pero fue muy interesante porque caló hondamente. Creo que fueron 2 o 3 personas que escribieron ensayos sobre el apodo. Y luego en los pasillos, cuando me los topaba, siempre me decían, profe, ¿cómo va la investigación? ¿Qué nuevos apodos ha conseguido? Y bueno, inclusive hasta después me facilitaban apodos. Profe, tengo este nuevo apodo, anótelo. Entonces, digamos que se interesaron muchísimo en este tema. Entonces yo creo que si nosotros recurrimos a nuestros estudiantes, ellos gentilmente van a facilitarnos información. sí. Te prometo que en la producción autobiográfica, cuando le pida a los próximos estudiantes, le voy a solicitar que si lo llaman con algún apodo en particular, que me hagan mención para ver si a partir Sí, de esa generación de producción desde primera persona hay un elemento que eso, aporte eso sería algo. sumamente interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque probablemente al tener la oportunidad de escribir de manera más, digamos, fluida, es decir, donde no es una mera pregunta, donde ellos tienen que responder completamente, sino que ellos puedan decir el apodo y explicar su origen, y seguramente vas a tener mayor información allí de dónde proviene ese apodo y por qué ese apodo, la motivación en este caso y las implicaciones semánticas que este puede tener. Y no solamente apodos, seguramente van a surgir hipocorísticos, que quizás Sí, el otro elemento que después del apodo es más que común. después, más común, sí. Agradecida, Oscar, y No, a agradecida usted, a profe. Johanna y a todo el personal, al departamento, y saludos especiales al profe Luis y a la profe Lucía. Cariños. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, profesora Norma, por sus comentarios, por sus preguntas. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al profesor Oscar Blanco? Naim Bander, adelante. Estudiante nuestro, de nuestro Buenas tardes. departamento. Sí, buenas tardes a todos. Profe, muy buena su presentación, realmente me gustó mucho el campo. Quisiera preguntarle, ¿cuál sería el siguiente paso dentro de un nuevo enfoque de la investigación o lo que usted diría que es la próxima investigación que daría respuesta a otro planteamiento que está realizando usted dentro de su trabajo? Sí. Bueno, gracias Naim por la pregunta y gracias por estar aquí y me alegra mucho que hayas disfrutado la presentación. Bueno, en la investigación que estamos emprendiendo en el IBILLA, conjuntamente con la profesora Johanna, vamos a introducir un nuevo enfoque metodológico que es la disponibilidad léxica, que es lo que trabajé acá en el doctorado en lingüística en la Universidad de Concepción. La disponibilidad léxica, muy grosso modo, también es una teoría y método que se encarga de recopilar el léxico disponible entre un grupo de hablantes. Cuando hablo de léxico disponible es ese léxico potencial que no necesariamente es usado, pero que está allí instalado, digamos, en la mente de la persona y que puede utilizarlo en una situación determinada.
¿Qué es lo que queremos aplicar aquí? Y esto también tiene tiene un antecedente, una investigación que se realizó en España, las profesoras Fernández Juncal y Hernández Muñoz, creo que en el año 2019, ellas emprendieron una investigación sobre el nombre propio, nombre de hombres y nombre de mujer, a partir de la disponibilidad léxica, que consistía en aplicar un test de disponibilidad léxica que posee centro de interés. Los centros de interés son campos semánticos o campos temáticos o ejes temáticos que van a estimular la producción léxica de los hablantes. Básicamente se le pide al hablante, al sujeto de estudio, que escriba las palabras, la mayor cantidad de palabras que asocia con un tema particular durante 2 minutos. En este caso, para el caso del apodo, nosotros pensamos aplicar este test de disponibilidad léxica, en donde hasta ahora yo he sopesado que tenga 3 centros de interés. A ver si mi memoria no falla. Sí, creo que es 3 centros de interés. Nombre propio, apodo. No, solamente 2 centros de interés. Nombre propio y apodo. La idea es que ellos escriban la mayor cantidad de apodos posible y esa sería nuestra primera base de datos. Y sobre todo nos va a permitir saber si el hablante maneja una buena cantidad de apodos y también establecer como distinción entre apodo y hipocorístico, porque seguramente los hablantes van a colocar en ese test hipocorístico pensando que son apodos. Entonces, ese es el elemento, digamos, innovador en esta futura investigación, la disponibilidad léxica, que nos va a dar una primera base de datos y luego vamos a aplicar, por supuesto, los métodos lexicográficos y semióticos. En algún momento ya he pensado también, y esto lo discutí una vez con el profesor César Villegas, que el apodo puede ser tratado desde el punto de vista pragmático. Entonces, no sé si nuestra investigación, la que aprendamos con la profesora Joana, nos alcance para el ámbito pragmático, pero si hay alguien de los que seguramente contribuirán en nuestra investigación que se pueda hacer, bienvenido sea. Pero por lo menos ahora inicialmente vamos a introducir el elemento o la teoría y método de disponibilidad léxica. Ok, profe, muchísimas gracias. Felicitaciones de Gracias. nuevo y gracias a todo Villad y a todos. Realmente es una experiencia muy agradable e increíble. Gracias. Gracias. Gracias, Naim. Andrea Peña te pregunta si este nuevo enfoque estará sometido a criterios sociolingüísticos como sexo, estrato social. Sí, Andrea. Esa es una de las premisas. En mi investigación de magíster no lo hice porque era ampliar demasiado. O sea, ya el solo hecho de hablar desde el punto de vista semiótico, que ya es bastante complejo, bastante riguroso, y lexicográfico, pero sí, como esto es un proyecto a largo plazo, sería mucho más interesante ver estos aspectos sociolingüísticos que son necesarios porque de alguna manera dan respuesta. Yo creo que por supuesto podemos ver si hay no sé, pienso yo, es una mera hipótesis, quizá haya una diferencia entre la forma de apodar entre hombres y mujeres. Seguramente hay apodos distintos entre los distintos grupos etarios. O sea, un joven va a apodar de una manera distinta a un adulto. Habría que ver si entre los adultos hay más apodos, menos apodos, pero y sobre todo en el ámbito social, es decir, si en las clases, digamos, clases sociales más bajas puede haber mayor propensión hacia el apodo que hacia las clases medias o medias altas o altas. Entonces, todos esos elementos son importantes, son elementos que vamos a tomar en cuenta en el futuro proyecto y que con el test de disponibilidad léxica vamos a verlo mucho más claramente, porque obviamente que el test de disponibilidad léxica va a estar diseñado para saber que quienes aporten información sean hombres, mujeres y sobre todo la edad que tenga y la procedencia social y regional, porque aquí no solamente lo sociolingüístico, sino también lo dialectal, porque la idea es que podamos abarcar la mayor cantidad de zonas dialectales del español de Venezuela, no solamente central, sino occidental, oriental y demás. Y ahí establecer comparaciones, ver si inclusive hay una forma distinta de apodar y sobre todo ver si hay una mayor cantidad de apodo en alguna de estas regiones. Entonces es un trabajo vasto, por eso yo
esta charla se está haciendo con un doble propósito. Por un lado, mostrar la producción, lo que se hizo en el 2016, y por otro lado también convocar a la mayor cantidad de personas que deseen participar y que puedan también auxiliarnos y ser, ¿por qué no?, auxiliares o investigadores en este proyecto que vamos a necesitar muchas personas, eso seguro. Muchas personas, el concurso de muchas personas para que salga a flote. Bien, Andrea te dice, es muy interesante, está reclutando. Sí, claro, siempre hay que hacer publicidad para poder Sí, sí, sí. ampliar el panorama. Además Y que el ámbito de la lexicografía, disculpa, el ámbito de la lexicografía, y la profesora Johanna lo sabe y lo discutimos muchas veces, se necesita un equipo grande, un equipo inclusive multidisciplinario, no solamente lingüístico, sino multidisciplinario. Entonces, sí, esa es la idea, que tengamos un equipo grande, robusto y que puedan, insisto, auxiliarnos de distintas maneras. No necesariamente tienen que estar un 100% en el proyecto, pero sí, por lo menos, si nos pueden auxiliar para la aplicación de encuestas, que es, digamos, la parte más neurálgica de este proyecto, sobre todo la aplicación de los distintos instrumentos de recopilación de datos, eso no van a hacer, pero un inmenso favor, y por supuesto nosotros se lo vamos a agradecer, y seguramente van a estar entre los agradecimientos de las futuras publicaciones que tengamos. sí. Un poco profundizando la idea de Andrea, quería preguntarte si has visto cambios respecto de este fenómeno en Chile. Es decir, apodan más, apodan menos. ¿Qué has observado? A ver, Intuitivamente, por supuesto. sí, sí, intuitivamente, por supuesto. Yo creo, y quizás no sé, está el profesor Luis Barrera por allí, que me puede ayudar también en esta pregunta. Parece que en el español de Venezuela hay más propensión a apodar acá en Chile. Yo creo que tiene que ver un poco por nuestra naturaleza, nuestras características, el hecho de estar en el Caribe. No es un secreto para nadie que Venezuela es un país caribeño, más allá que seamos la puerta de entrada de Sudamérica, pero de alguna manera tenemos una conexión muy fuerte, unos lazos muy fuertes con el Caribe. Y como se dice de manera muy laxa, somos una cultura mucho más relajada, mucho más, ¿cómo decirlo?, abierta, de amigos. En el caso chileno, como en el caso argentino, uruguayo, digamos que hay un poco más de distancia, y colocar el apodo, digamos que no se apoda de manera tan libre como en Venezuela. Yo recuerdo que en Venezuela, eh, sin conocer a la persona, ya le podías colocar un apodo. Y si la persona le gustaba bien, y si no le gustaba también, pero le colocabas un apodo. Acá en Chile me parece que no funciona tan así. O sea, puedes colocar un apodo, pero después que conoces a la persona. Creo que en ese sentido, en Venezuela me parece que se colocan más apodos. Creo que el profesor Luis Barrera aquí puede ayudarme y auxiliarme con esta respuesta. Sí, plenamente de Adelante. acuerdo contigo. Hice una encuesta el semestre pasado con mis estudiantes santiaguinos y son reacios a Mm, apodar a otros. Creo que tiene que ver con un problema de personalidad, sí. y eso guarda alguna vinculación con las lenguas originarias de Chile. Los indígenas de Chile son bastante cerrados para actuar hacia el otro, y creo que eso culturalmente ha marcado a la sociedad chilena en general. Entonces, eh, tienen poca inclinación a crear apodos. Incluso yo les preguntaba si a sus profesores y a sus profesoras las apodan o los apodan, y algunos se asombraban de que eso pudiera ocurrir, cosa que en Venezuela es mucho más que común. Es decir, yo creo que Mm, todos recordamos de nuestra época de estudiantes haber apodado a muchos sí. de nuestros profesores a partir de esos rasgos, de algún rasgo específico que tuvieran. Y por supuesto que nosotros también hemos sido objeto de apodos de parte de nuestros estudiantes. Todos lo sabemos, al final nos enteramos de estas cosas que ocurren, pero sí siento que es un problema más caribe que otra cosa, por nuestra manera de ser. Para decirlo con una palabra muy venezolana, somos más salidos y más inclinados
para poner a la gente. Quiero además decir que me alegro de verle el rostro a Andrea Peña, con quien estoy trabajando, y por primera vez le veo la cara, porque no nos hemos visto de manera personal. Hola Andrea, mucho gusto en conocerte, de conocer tu imagen, porque te conocía de otra cosa, ¿no? Ya dije. No sé si me funciona el audio, no sé si me están oyendo. Sí, sí te escuchamos. Bien, y otra pregunta, Oscar. Ujú. Reflexionando un poco en lo estrictamente lexicográfico, ¿hay algo de la lexicografía que no alcanza el apodo? Es decir, algo de lo que tiene la estructura de un repertorio lexicográfico que no se puede aprender para el caso específico del apodo. Wow. Alguno Wow. de los elementos que conforman los niveles de estudio y de la estructura del diccionario. ¿Hay algo que tú observaste que dijiste, no, esto no lo puedo? Es decir, la lexicografía no llega hasta allá, o el apodo como fenómeno no me permite aprender esto desde lo estrictamente lexicográfico. Es una muy buena pregunta, porque al principio, digamos que la primera dificultad que encontramos en la investigación era la definición y lo pudimos solventar. Y eso fue un avance y una ganancia, pero enorme, ¿no? Algún aspecto lexicográfico que quizás no se pueda abordar en el apodo. Yo creo, quizás así, por dar una respuesta rápida, me parece que colocar ejemplos es muy difícil, porque podemos pedir a nuestros sujetos de estudio, informantes clave, que escriban la menor cantidad de apodo posible, que expliquen el origen, la motivación, el por qué es apodo. Pero pedirle que dé un ejemplo es sumamente difícil. Que creo que ese sería uno de los lunares de, de- de un glosario o un repertorio léxico. Hablemos de repertorio lexicográfico para no encasillar o tipologizar el texto, pero sí, creo que sería el ejemplo. O sea, sería muy bueno. Yo creo, lo recuerdo cuando estuvimos haciendo la tesis de maestría, que se hubiese sido muy bueno colocar el ejemplo, porque iba a ser más ilustrativo, podía mostrar más, podía dar una mayor visión de cómo funciona el apodo, pero creo que esa sería la parte que va a ser difícil, porque inclusive podemos construir el ejemplo, pero va a ser demasiado falso, demasiado artificial. Entonces, creo que sería ese. Seguramente hay otros elementos que ahora en este momento no recuerdo, pero creo que el ejemplo que en todo, en un repertorio lexicográfico, el ejemplo es muy importante, más allá de que muchos diccionarios, muchos repertorios no lo coloquen, pero cuando se colocan, ilustran muchísimo y ayudan muchísimo la definición. En el caso del apodo, que a veces las definiciones, porque me di cuenta también de esto, algunas definiciones que no fueron muy claras del todo, pues, obviamente son mejorables, y quizás con un ejemplo hubiese sido ilustrado más, hubiese dado mayor información. Y en ese caso yo creo que en el futuro repertorio lexicográfico colocar en el ejemplo de uso del apodo es muy, muy, muy difícil. Sobre todo pensando que el apodo es muy espontáneo. El apodo es muy espontáneo. O sea, las personas apoda y surge de manera, o sea, es pensado, por supuesto, pero digamos que una de sus características es la espontaneidad. Entonces, como pedirle al el informante, el hablante, coloque un ejemplo, deme un ejemplo de cómo se usa el apodo, puede ser muy, muy difícil. Sí, quizás recurriendo a otro tipo de documentos, Sí, quizás sí. podría En, ser. en este caso, la literatura puede ayudar mucho, ¿eh? Eh, Exacto. la literatura Y la ayuda muchísimo, prensa sí, también. totalmente. Pero me detengo en la literatura porque el quehacer lexicográfico necesita o se auxilia mucho de la literatura. Entonces, ahí la literatura puede ayudar muchísimo. La prensa, como usted lo dice,
también, pero en este caso, ahora que usted lo menciona, si se recurre a la prensa, ese sería otro tipo de repertorio lexicográfico. ¿Por qué? Porque serían los apodos que tienen las figuras públicas, vamos a llamarlo así, ¿no? En este caso, me permito citar, esta es una tesis del profesor Luis Barrera Linares, hablantes públicos y hablantes no públicos. Entonces, una figura en la que los hablantes públicos, llámese deportista, político, personas de la farándula. Entonces, eso sería otro tipo de apodo, puede ser parte, que seguramente lo vamos a abordar en un momento de la investigación. Ahí puede ser la prensa, por supuesto, un elemento importante, pero cuando se recurre al hablante como tal, pues ahí sería la parte más difícil de colocar el ejemplo. Bien, muchas gracias, Oscar. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra observación, ya estamos sobre la hora. Si no es así, no hay otras observaciones, pues queremos agradecer al profesor Oscar Blanco por habernos acompañado, por su tiempo, por la dedicación que ha puesto para esta presentación. Sé que el proyecto tiene un futuro luminoso, sé que encontraremos personas que se sumen a ese proyecto y que ojalá muy pronto podamos ver ese glosario, quizás un glosario electrónico, no sabemos, alguna forma de que ese glosario pues se publique y las personas puedan consultar. Les agradecemos a todos los presentes. Los invitamos, por supuesto, a las actividades del aniversario del IBIYAP. Estaremos en contacto. Y pues nada, un abrazo fuerte. Gracias por haber estado acá y nos vemos próximamente. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Chao.